La conferencia del día de hoy, como se ha venido anunciando, trata sobre las generalidades sobre la farmacovigilancia y en particular sobre los efectos adversos a los medicamentos. ¿En qué escenario nos encontramos? Que el consumo de medicamentos, como todos sabemos, aumenta progresivamente, aparejado a un mercado incrementado y diversificado. De ahí que es muy importante el uso racional de los medicamentos basado en la eficacia, en la seguridad, en la conveniencia y en el costo, precisamente acorde a la severidad de la enfermedad que se esté tratando. Existen varios conceptos, en realidad el concepto ha ido evolucionando. Por ejemplo, el de la OMS de 1969, donde se decía que la notificación, el registro y la evaluación sistemática de las reacciones adversas de los medicamentos que se despachan con o sin receta. El del año 2000, donde esta entidad se ocupa de la detección, evaluación y prevención de las reacciones adversas. Y mientras que esta última fuente habla de la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, análisis, evaluación y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Y este es un concepto del 2003. Ya. Ahora, ¿qué es una reacción adversa a medicamentos o más comúnmente conocido entre los profesionales como RAM? Es una reacción nociva, no deseada, que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Particularmente en Chile, el marco legal vigente define una reacción adversa como una reacción nociva y no intencionada que se produce a dosis utilizada normalmente en el ser humano, y ustedes ven la fuente de la cual he tomado este concepto. Ahora, ¿por qué la farmacovigilancia es necesaria? Bueno, primeramente es necesaria porque la RAM, la reacción a los medicamentos adversas, es un problema de salud. Cuando existe un problema de salud, pues lógicamente es un problema priorizado que hay que atender. Por lo tanto, se utiliza para prevenir o reducir los efectos nocivos de los medicamentos para el paciente. Es fundamental por ello contar con mecanismos para evaluar y controlar el nivel de seguridad que ofrece el uso clínico de los medicamentos. Por lo tanto, requiere de un sistema organizado de farmacovigilancia para llevar este objetivo a efecto. Ahora bien, ¿RAM un problema de salud? Bueno, ¿por qué? Figuran en el mundo entre las 10 causas principales de mortalidad. Ahí les pongo la fuente de las que he tomado. Representa el 41% de los pacientes tratados con medicamentos y del 1 al 35% de los pacientes hospitalizados. Causan además entre el 1,1% y 8,4% de los ingresos hospitalarios y ocupan el 0,32% de las muertes hospitalarias. Son diferentes fuentes, como ustedes podrán ver. Y esta otra fuente plantea que 5,8% de los ingresos hospitalarios son atribuibles a efectos adversos. Representa el 17% en personas mayores de 60 años. Ya habíamos visto anteriormente en la segunda videoconferencia la importancia de los grupos y habíamos visto que precisamente las personas mayores de 60 años o ancianos pues son las personas más sensibles desde el punto de vista de que su fisiología cambia, su farmacocinética, su farmacodinámica, etcétera, y por lo tanto también aquí tienen una prevalencia. Otro aspecto también que plantea otra fuente es que una de cada 16 ingresos en el hospital representa entre 1.225 de 18.820 ingresos en este estudio que se hizo particularmente y que representó precisamente uno de cada 16 ingresos en el hospital, en este estudio que se hizo. Y
el 0,15% de los ingresados por RAM murieron. Por lo tanto, sigue siendo y ratificando el grave problema de salud que esto representa. Por ejemplo, cada año en Gran Bretaña, más de 250.000 pacientes son ingresados a causa de efectos adversos, con un coste para el Sistema Nacional de Salud de 680 millones de libras al año. Otro ejemplo. Y, por ejemplo, otro país en España, casi 400.000 pacientes son hospitalizados cada año, lo que representa un 8,4% de los ingresos anuales. Y así sucesivamente hasta que vemos aquí en Chile este reporte donde se plantea que en el 2014 se registraron 859 reacciones graves provenientes del ámbito asistencial, las que comprometieron a 261 medicamentos diferentes, de acuerdo a las estadísticas de farmacovigilancia de este país. Y entre los medicamentos con más reacciones adversas se destacaron, por ejemplo, 3 antibióticos, 2 hipoglicemiantes, 2 anticonvulsivantes, un antiinflamatorio no esteroideo, un anticoagulante y un antirretroviral. Y en este otro cuadro de abajo, según una encuesta realizada a 23 pacientes y familiares, en particular de la agrupación de lupus de Chile en noviembre de 2015, pues arrojó que un 92% de este grupo encuestado no sabía qué es la farmacovigilancia. El 100% no sabía qué era una RAM. El 82% sí lee los prospectos de información de los medicamentos, o sea que sí los leen. Y un 52% dice recibir información del médico sobre el medicamento entregado. Y bueno, la fuente ustedes ven aquí de la que hemos tomado esta tabla. El programa de notificación espontánea de sospecha de reacciones adversas a medicamentos es una de las actividades de la farmacovigilancia. El Centro Nacional de Farmacovigilancia, que corresponde a la sección del Instituto de Salud Pública de Chile, es el responsable de coordinar el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Y bueno, en este país la farmacovigilancia persigue identificar, según las fuentes consultadas, identificar las RAM con prioridad en las serias e inesperadas, con el fin de contribuir al uso racional de los medicamentos, del cual ya habíamos hablado. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia se basa en el método de reporte espontáneo y cuenta con un marco normativo que convoca a profesionales de la salud, establecimientos asistenciales y titulares de registros sanitarios. Por cierto, existe entonces un marco regulatorio importante en este país. El Centro Nacional de Farmacovigilancia se encuentra inserto en la entidad regulatoria de medicamentos. El Instituto de Salud Pública ha puesto a disposición de los notificadores herramientas que buscan extender y facilitar la participación en términos de reporte, cumplimiento de las obligaciones y acceso a la información de seguridad de los medicamentos. La notificación. Esta debe hacerse en el formulario de notificación de reacciones adversas, elaborado por el Instituto de Salud Pública. También puede hacerse en el formulario electrónico para la comunicación de sospecha de reacción adversa a medicamentos. Ustedes ven ahí los links con los cuales pueden acceder a esta información. Recomendamos consultar el documento técnico número 5 de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, Grupo de Trabajo en Farmacovigilancia, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia para las Américas, donde también tienen el link ahí con el cual se pueden conectar. Ahora, antecedentes de la farmacovigilancia. Además de lo que hemos hablado en esta introducción a esta disciplina, bueno, es muy bueno también recordar los antecedentes de la misma, el porqué. Tan temprano como en 1848, Hannah Greener, 15 años de edad, muere durante la anestesia general con cloroformo debido a un episodio de fibrilación ventricular. En la revista The Lancet, de gran prestigio, se emite un comunicado invitando a los médicos en Gran Bretaña a reportar las muertes relacionadas por los anestésicos.
Años más tarde se conocieron 109 casos de muerte súbita asociadas al uso de cloroformo. Y surge de esta forma el primer sistema rudimentario de reporte de posibles reacciones adversas que funcionó a fines del siglo XIX. Entre los antecedentes también podemos citar, por ejemplo, al dietilenglicol, un anticongelante nefrotóxico que causó más de 140 muertos en Panamá desde octubre de 2006 y más de 1000 desde 1937, o sea, desde el inicios del siglo pasado. Ahí surge la primera advertencia de los riesgos de los medicamentos, el elixir de sulfanilamida. Y también de todos es conocido que en la década desde 1959 hasta 1962, pues ustedes vieron en esos años, en ese periodo, fue el desastre de la talidomida, la cual produjo focomelia en los niños, o sea, malformaciones severas, sobre todo en las extremidades, en más de 10.000 niños en todo el mundo. Ahora, el beneficio-riesgo. Fase del desarrollo de un nuevo medicamento y la relación con la seguridad. Bueno, como habíamos dicho en conferencias anteriores, todo medicamento se indica bajo un criterio de riesgo-beneficio, basado precisamente en la fisiopatología del paciente, en el grupo etario al cual pertenece, etcétera, etcétera. Y desde las etapas tempranas, también lo habíamos mencionado anteriormente, existen fases para el desarrollo de los medicamentos que están fases preclínicas y fases clínicas. Y bueno, ustedes ven ahí en la fase 0 o preclínica, donde el objetivo es estudiar la toxicidad y el establecimiento del índice terapéutico del fármaco, entre otros aspectos. En la fase 1, ya clínica involuntario, la seguridad del fármaco. En las fases 2 y 3 también clínicas, la eficacia y la seguridad del medicamento y el establecimiento de la relación eficacia-toxicidad. Y la fase 4, que ya conocemos, la hemos mencionado, está la fase de post-comercialización, donde ya en grandes poblaciones se hace una valoración de la seguridad del fármaco en las condiciones habituales de uso. Un dato interesante es que aproximadamente el 4% de las nuevas entidades químicas y biológicas que se introducen en el mercado deben ser retiradas después de un tiempo por aparición precisamente de reacciones adversas a medicamentos, que no fueron encontradas previamente en los ensayos clínicos. Aquí les pongo algunos ejemplos de fármacos en los cuales se ha evaluado el beneficio-riesgo para su retirada del mercado o para hacer modificación de sus indicaciones en los últimos años. Existen otros más, pero bueno, estos fueron los que dispuse y entonces, bueno, se los traigo. Por ejemplo, la seribastatina produce un efecto indeseable. En general, no solo es esta, en general las estatinas tienen en sus posibles reacciones adversas precisamente problemas de rhabdomiolisis grave. Esta es la más grave, la rhabdomiolisis, pero muchas veces son precisamente algunos efectos colaterales como dolores musculares, etc. Y ya la rhabdomiolisis, bueno, es una reacción como tal adversa grave. Por ejemplo, el grupo del Celecosib, Robecosib, o sea, los COSIB, los inhibidores de ciclooxigenasa 2, que son también drogas antiinflamatorias no esteroideas, bueno, pues algunos de ellos produjeron riesgos cardiovasculares y algunos, como estos que están aquí, hubo que retirarlos o modificar su aplicación en el mercado. Y así sucesivamente, un grupo de ejemplos que les pongo a continuación y ustedes pueden verlos ahí en su diapositiva. Bien, estos son ejemplos que les he traído de comunicación precisamente de riesgos a medicamentos que se emite por los diferentes países a profesionales sanitarios. Por ejemplo, esta es una nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos para uno de los productos que mencionamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, el Rofecoxib, que tienen estos dos nombres comerciales también. Y precisamente, bueno, por producir precisamente incrementa el riesgo de accidentes cardiovasculares graves, especialmente infarto agudo del miocardio e ictus.
en comparación con el placebo. Estos son otra nota informativa del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, que habla sobre los antipsicóticos clásicos y el aumento de la mortalidad en pacientes ancianos con demencia. Esta es otra de la FDA de Norteamérica, que también notifica, en este caso, antibióticos del grupo de la fluoroquinolona, antimicrobianos, que produjeron tendinitis y ruptura de tendones en pacientes que tomaron estos productos. Y bueno, esta es la notificación que se pone para precisamente hacer un llamado ante este problema. Y bueno, farmacovigilancia, de nuevo retomamos, ¿no? Tanto en el ámbito mundial como el ámbito particular del país Chile, al cual va dirigido el curso. La Organización Mundial de la Salud tiene en su marco legal el Programa Internacional de Vigilancia de los Medicamentos. Y este programa está precisamente, reiteramos, coordinado por el Centro de Vigilancia de Uppsala y forma parte de 127 países. Tan temprano como en 1996, Chile se incorporó a este grupo de países y existe un sistema nacional de farmacovigilancia coordinado por el Instituto de Salud Pública de este país y sustentado en un marco normativo que convoca a los profesionales de la salud, establecimientos asistenciales y titulares de registro sanitario. Existe además el Centro Nacional de Farmacovigilancia, donde, entre otros aspectos, como ahí podemos observar, permite disponer de medidas regulatorias dirigidas a apoyar el uso racional de los medicamentos. Y acá, bueno, las fuentes que hemos tomado para esta diapositiva. Objetivo. En las guías de las buenas prácticas de farmacovigilancia de la OMS-OPS del 2011. Bien, mejorar el cuidado y seguridad de los pacientes en relación al uso de medicinas y todas las intervenciones médicas. Ven que ya es más amplio el concepto. Mejorar la salud pública y la seguridad en relación al uso particular de los medicamentos. Detectar los problemas relacionados con el uso de estos y comunicar los hallazgos en un tiempo adecuado. Contribuir con la evaluación de los beneficios, los daños, la efectividad y riesgos de los medicamentos, conduciendo a la prevención de los daños y maximización de los beneficios del uso de los medicamentos. Fomentar la seguridad del uso de los medicamentos en forma segura, racional y más efectiva, incluyendo el costo efectivo. Y promover la comprensión, educación y entrenamiento clínico en la farmacovigilancia y su efectiva comunicación al público. Algunos conceptos también que tienen que ver con este campo y que a veces, bueno, pues no siempre se hace en la mejor acepción. Por ejemplo, acontecimiento adverso. Es un evento no deseado que ocurre temporalmente asociado en un paciente tratado con un medicamento, aunque no esté relacionado causalmente con el fármaco. Esto es el acontecimiento adverso. Efecto adverso es sinónimo de reacción adversa y efecto indeseado. La reacción adversa, a su vez, implica una cierta seguridad de que el medicamento es su causante directo o indirecto. O sea, que tiene una relación con el mismo. Sospecha de reacción adversa. Existe duda sobre la causalidad. Se gradúa en 5 categorías: definitiva, probable, posible, condicional e improbable. Y el efecto colateral, existe algún efecto no previsto de un producto farmacéutico con dosis terapéuticas y que esté relacionado con las propiedades farmacológicas del medicamento. Los elementos esenciales en esta definición son la naturaleza farmacológica del efecto, que el fenómeno no sea intencionado y que no exista sobredosis evidente. Bien, las clasificaciones de las reacciones adversas a los medicamentos, pues aquí vemos, como ya mencionamos, según mecanismo de acción, según severidad, según frecuencia, relacionadas con las dosis, según el esquema de Rowling y Thompson, según la causalidad y según el desenlace. Según el mecanismo de acción, por ejemplo,
por reacción de hipersensibilidad. Por ejemplo, penicilina, sulfa, o sea, yo les he puesto ejemplos al lado, la idiosincrasia, las sobredosis relativas a efecto tóxico, el efecto colateral, el efecto paradójico, el efecto rebote, la tolerancia y la taquifilaxia, el efecto teratogénico y la dependencia. Todo esto está relacionado con el mecanismo de acción del medicamento que estamos empleando. Ahora, según la severidad, esta otra clasificación, leve, cuando la reacción adversa a medicamentos no requiere tratamiento, no afecta la actividad cotidiana habitual del paciente. Cuando es moderada, si es necesario tratar la RAM, afecta a la actividad cotidiana habitual del paciente. Ya es así porque ya es necesario tratarla. Grave, potencialmente amenazadora para la vida, causa daño permanente, prolonga la hospitalización o requiere de un cuidado intensivo, acción incapacitante con inhabilidad para trabajar o realizar actividades usuales. Bueno, y la mortal, desgraciadamente, contribuye indirecta o indirectamente a la muerte del paciente. Según la frecuencia de aparición, bueno, las muy frecuentes, como vemos acá, la frecuente, la infrecuente, la rara y la muy rara. Y bueno, esta clasificación, según Rowling y Thompson, está la de tipo A relacionada con el mecanismo de acción, dosis dependientes, predecibles, menos graves, frecuentes y conocidas antes de la autorización. Ahora, de ahí se encuentran este grupo que ustedes ven, por ejemplo, laxantes, analgésicos opiáceos, diuréticos, suplementos, potasio, insulina. Y bueno, con los efectos que estos producen. Tipo B, no relacionada con mecanismos de acción. No es dosis dependiente, impredecibles, graves, a veces mortales e infrecuentes y suelen no ser conocidas antes de la autorización. De tipo C, administración prolongada, continua. Ahí, por ejemplo, está la farmacodependencia, la nefrotoxicidad crónica, la retinopatía pigmentaria, por ejemplo, a cloroquina, depósitos corneales, por ejemplo, a la miodarona, discinesia tardía en los neurolépticos. Tipo D, respuesta diferida, o sea, una respuesta posterior que no se ve en el momento, se ve posteriormente, por ejemplo, los fenómenos de carcinogénesis, toxicidad prenatal y teratogénesis, que ya dedicamos una conferencia y mencionamos esto cuando hablamos de los grupos etarios. Del tipo E relacionadas con el cese del uso. Ahí se menciona el efecto de rebote y el síndrome de abstinencia. El tipo F se produce por falla en el tratamiento. Y bueno, este es un algoritmo que también se emplea, que es el algoritmo de Karch y Lasaña, donde por una parte se hace la valoración de la relación causal con diferentes criterios de secuencia temporal por acá, respuesta, fármaco conocida, presencia de una explicación alternativa a la reacción, así sucesivamente. Y aquí también el otro criterio de definida, probable, posible y condicional. Ahora, métodos en farmacovigilancia. Entre los métodos de farmacovigilancia, que bueno, en la conferencia no trata de esto, sino más bien una introducción a la temática, pero bueno, es conveniente que sepan que existen métodos descriptivos y métodos analíticos. En los métodos descriptivos, estos son generadores de hipótesis, no organizados, comunicación a revistas médicas, por ejemplo, es una forma, organizados, lo que son de notificación espontánea, estudios de estadísticas vitales, estudios de cohortes sin grupo control. Y los métodos analíticos, que estos sí son probadores de hipótesis, son los experimentales, ya un ensayo clínico controlado, observacionales, casos y controles, por ejemplo, casos y controles, vigilancia, caso control, los de cohorte con grupo control, orientados a fármacos, orientados a la población.
Por lo tanto, los analíticos, probadores de hipótesis, porque, bueno, son los que precisamente tienen más fortaleza desde el punto de vista de la farmacovigilancia, aunque también estos otros dan un criterio importante. Ahora, ejemplos de casos clínicos reportados. Aquí he tomado algunos ejemplos que precisamente del país de ustedes, y bueno, no quiere decir que sean los últimos, incluso probablemente pueden haber otros, pero, por ejemplo, en este primer caso, cuadro clínico que se manifiesta por fiebre, rash cutáneo y datos de laboratorio con eosinofilia por encima de 500 milímetros al cubo, que fue aumentando con elevación de las enzimas hepáticas. Y para no leerles todo, y que tiene un antecedente de haber estado en tratamientos con drogas antiepilépticas. En este caso ácido valproico durante largo tiempo, al cual se le agregó lamotrigina 15 días antes de la aparición de síntomas, y esto lo puede explicar la aparición de los signos y síntomas atribuibles a lo que se llama el síndrome de Dress, que es sumamente grave. El segundo caso, al inicio fue diagnosticado como síndrome de Stevens-Johnson, pero debido a las características de la extensión de las lesiones de la piel, que abarcaron más del 60% del cuerpo, se concluyó con el diagnóstico final de una patología muy grave, que es la necrólisis epidémica tóxica o el síndrome de Liel. Y también precisamente por el ácido valproico, al cual se le agregó la motrigina 20 días antes de la aparición de los síntomas y signos clínicos. Por lo tanto, esto está publicado y los invitamos a que visiten esta fuente y puedan profundizar en esto. Otros casos también, en este caso, es de antimicrobiano. Por ejemplo, paciente mujer de 65 años de edad con antecedentes de lupus eritematoso sistémico, sin antecedentes de alergia a medicamentos ni otra comorbilidad. Y bueno, en este caso se inició un tratamiento con cotrimoxazol forte a estas dosis, y ella tenía sospecha de neumonía por este microorganismo. A los 12 días se cambió a la vía endovenosa a otras dosis de 4 ampollas 3 veces por día. Y bueno, posterior a 5 días presentó descenso progresivo de toda la línea hematológica y se sospechó pancitopenia secundaria, o sea, un déficit muy grande de todos los elementos formes de la sangre, y se suspende el medicamento y se administra ácido folínico en dosis de 30 miligramos al día, y a los 25 días, bueno, posteriores de la suspensión del tratamiento y la indicación del ácido folínico durante 30 miligramos por día, durante 25 días la paciente se recuperó totalmente de su pancitopenia. Y estos son aspectos también que fueron publicados en casos clínicos de la revista del Boletín de Farmacovigilancia de España. Bien, de ahí que todo lo que hemos hablado, los ejemplos, el tránsito que hemos tenido de las 3 videoconferencias donde hemos ido profundizando en las bondades de los medicamentos, pero también sus riesgos, las reacciones adversas, la importancia de esto último, que es la farmacovigilancia, pues nos hace ratificar el pensamiento de este premio Nobel, James Black, que fue un farmacólogo inglés, donde decía que los medicamentos son venenos muy útiles. Yo pienso que esto es un poco exagerado, pero precisamente basado en el riesgo-beneficio, pues pensamos que es interesante esta aseveración que este gran hombre de ciencia hizo. Muchas gracias a todos.